Muy buenos días con todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Continuando con nuestra materia de tecnologías de la información y comunicación, estamos ya en la unidad 4 y hoy nos toca abordar el contenido 3. Si recuerdan bien, en nuestras sesiones anteriores, especialmente en el contenido 2C2, estuvimos hablando mucho sobre el GSBPM y cómo estructuramos y gobernamos todo el ciclo de vida de los datos. Hablamos de la recolección, del procesamiento, de la calidad. Pero todo ese trabajo estaba enfocado, en gran medida, en el análisis descriptivo, es decir, usábamos los datos para responder a la pregunta ¿qué pasó? Analizábamos las estadísticas de incidentes del mes pasado, mirábamos los mapas de calor de donde ocurrieron los delitos. Eso es fundamental, pero hoy damos un salto cuántico. Hoy dejamos de mirar solo por el espejo retrovisor y empezamos a mirar hacia adelante. Hoy nos centramos en el análisis predictivo. La pregunta clave de esta unidad y especialmente del contenido 5, C5, más adelante será ¿qué es probable que pase después? Para hacer esa transición necesitamos herramientas más potentes. Y ahí es donde entra el concepto que define esta clase, el Machine Learning o aprendizaje automático. Seguramente han oído este término por todas partes, suena a ciencia ficción, pero no es más que una rama de la inteligencia artificial. Su trabajo es simple de explicar, aunque complejo de ejecutar. Utiliza algoritmos que son recetas matemáticas para identificar patrones en grandes cantidades de datos históricos. A esto le llamamos entrenamiento. Y una vez que el algoritmo aprende esos patrones, podemos darle datos nuevos, datos de hoy, y nos dará una predicción sobre el futuro. En nuestro contexto, el de la seguridad ciudadana, esto es un cambio de juego. Ya no solo reaccionamos, empezamos a anticipar. El Machine Learning en general se divide en dos grandes familias. Por un lado, tenemos el aprendizaje supervisado. Piensen en esto como aprender con un profesor. Le damos al algoritmo un conjunto de datos donde ya le decimos la respuesta correcta. Es decir, los datos están etiquetados. Por ejemplo, le damos 1000 reportes de sensores de alarma, como los que vimos en C1. Y en cada uno le decimos, este fue un incidente real, este fue una falsa alarma. El algoritmo aprende los patrones que diferencian a uno del otro. Esto tiene dos sabores. La clasificación, que es exactamente ese ejemplo, predecir una categoría, real o falsa, y la regresión, que es cuando queremos predecir un número específico. Por ejemplo, viendo los datos de los últimos 5 años en Quito, ¿cuál es el número esperado de incidentes de tránsito en el sector de El Trébol mañana a las 8 a.m.? La otra familia es el aprendizaje no supervisado. Aquí no hay profesor, no hay etiquetas. Le damos al algoritmo un montón de datos y le decimos, encuentra algo interesante. El algoritmo busca patrones ocultos por su cuenta. La técnica más común aquí es el clustering o agrupamiento. Por ejemplo, podríamos tomar todos los reportes de incidentes del EQU 911 en Guayaquil y aplicar clustering. Quizás descubrimos que hay 3 tipos de incidentes que siempre ocurren juntos, patrones que ni siquiera sabíamos que existían, ayudándonos a crear nuevas categorías de riesgo. Ahora, aquí viene la parte más importante de la clase de hoy y quiero que presten mucha atención. Implementar proyectos de Machine Learning es, y se los digo por experiencia, increíblemente propenso al fracaso. Y lo irónico es que casi nunca fracasan por la complejidad del algoritmo, por la matemática. Los proyectos fracasan por razones mucho más mundanas, una mala definición del problema, no entender qué queríamos resolver, una preparación de datos desastrosa o una evaluación incorrecta de los resultados. En mi carrera he visto proyectos millonarios estrellarse porque los equipos se saltaron los primeros pasos. Se emocionaron tanto con el algoritmo, la fase 4, que olvidaron por qué estaban haciendo el proyecto, la fase 1. Para evitar este caos, para que nuestros proyectos de ciencia de datos sean gestionables, estandarizados y sobre todo repetibles, la industria adoptó metodologías y la más dominante, el estándar de facto que ustedes deben conocer, se llama CRISP-DM. Son las siglas de Cross Industry Standard Process for Data Mining. El CRISP-DM no es un algoritmo, es un manual de gestión de proyectos, es un modelo de proceso cíclico, una hoja de ruta
que nos guía paso a paso y se divide en 6 fases. La fase 1 es la comprensión del negocio, Business Understanding. Yo les diré algo. Esta es la fase más crítica de todas. Si fallan aquí, todo lo demás es inútil, aunque tengan el mejor algoritmo del mundo. Aquí definimos el problema desde la perspectiva de la organización, de la institución. No hablamos de redes neuronales, hablamos de qué decisión de seguridad queremos apoyar, cuál es el criterio de éxito. Un mal objetivo es, queremos usar IA en la policía. Un buen objetivo es, queremos reducir el tiempo de respuesta a incidentes reales de violencia doméstica en el distrito Manuela Sáenz en un 15%, identificando patrones de llamadas previas, similar to Source 29. Ahí sí tenemos un objetivo claro. Una vez que sabemos qué queremos hacer, pasamos a la fase 2. Comprensión de la información, Data Understanding. Aquí es donde nos arremangamos y vemos qué datos tenemos. Implica la recolección inicial, que seguro viene de nuestros procesos GSB-PM de C2 y el análisis exploratorio. Cargamos los datos, quizás en una herramienta como Pandas, de la que hablaremos luego, y empezamos a entender el contenido y, crucialmente, la calidad. ¿Están completos los reportes? ¿La columna sector está bien escrita o dice la mariscal de 5 formas distintas? ¿Hay muchos valores faltantes? Esto nos lleva directo a la fase 3. Preparación de la información, Data Preparation. Tomen nota de esto. Esta fase consume la mayor parte del tiempo de un proyecto. A menudo, hablamos del 80% del esfuerzo total. Es el trabajo menos glamuroso, pero el más decisivo. Incluye todas las tareas para construir el conjunto de datos final. La limpieza, corregir esos errores en la mariscal, la transformación, quizás normalizar valores, la integración, unir los datos del EQU 911 con datos del clima, del INAMQI y la ingeniería de características. Esto último es casi un arte, crear nuevas variables que ayuden al modelo. Por ejemplo, si tenemos la fecha y la hora, podemos crear una variable nueva que sea es fin de semana o es hora pico. A veces, la calidad de los datos pesa tanto o más que la elección del algoritmo. Un algoritmo simple con datos limpios y bien preparados siempre superará a un algoritmo complejo con datos sucios. Recién ahora, con el objetivo claro y los datos limpios, llegamos a la fase 4, modelamiento, modeling. Aquí es donde seleccionamos y aplicamos las técnicas de Machine Learning. Probamos un árbol de decisión, una regresión logística, quizás una red neuronal si el problema es complejo. Los algoritmos se entrenan con los datos que preparamos en la fase 3, pero un modelo entrenado no es un modelo útil. Necesitamos la fase 5, evaluación, evaluación. Aquí medimos qué tan bien funciona el modelo I. ¿Contra qué lo medimos? Contra los criterios de éxito que definimos en la fase 1. Si nuestro objetivo era clasificar falsas alarmas con 80% de precisión, similar to Source 79, aquí vemos si llegamos a ese 80%. Si no, regresamos a la fase 4, probamos otro modelo, o más probablemente a la fase 3, necesitamos mejores datos o características. Finalmente, si el modelo es exitoso, llegamos a la fase 6, despliegue, deployment. Un modelo no sirve de nada si vive en la laptop del científico de datos. Hay que integrarlo en los sistemas operativos. Por ejemplo, lo integramos en la plataforma IoT de C1 para que genere las alertas predictivas en tiempo real, o creamos un dashboard para el comandante de la UPC. Y muy importante, esta fase incluye el plan de monitoreo y mantenimiento. El mundo cambia, los patrones de delincuencia cambian, y el modelo debe ser reentrenado y actualizado. Ahora es normal que piensen, profesor, en C2 vimos GSB-PM y ahora en C3 vemos CRISPDM. ¿No son lo mismo? Es una confusión común, pero es fundamental que los diferencien. El GSB-PM, como vimos, es un marco de gobernanza estratégica de alto nivel.
Piensen en el GSBPM como el plan maestro de producción de datos de toda la organización. Por ejemplo, como el INEC gestiona todos sus procesos estadísticos a nivel nacional. Es un proceso continuo. En cambio, el CRISP-DM es una metodología de gestión de proyectos táctica. Es para un ciclo de modelado específico, un proyecto discreto con un inicio y un fin. La conexión es esta. El proceso CRISP-DM completo, de la fase 1 a la 6, se anida dentro de la fase 6, análisis del GSBPM. Es decir, cuando nuestra gobernanza de datos, GSBPM, llega al punto donde dice, ok, ahora analicemos, nosotros invocamos la metodología CRISP-DM para ejecutar ese análisis predictivo de forma estructurada. Para hacer todo esto necesitamos herramientas. Y aquí, en el contexto de ITSUT y de muchas entidades públicas en Ecuador con presupuesto reducido, no vamos a usar software caro. La industria de la ciencia de datos se mueve con herramientas open source, gratuitas. El ecosistema dominante es Python, y dentro de Python hay un stack de librerías que deben conocer. Pandas, que es la herramienta fundamental para la manipulación y limpieza de datos. La fase 3 de CRISP-DM, Scikit-learn, que es la librería estándar de la industria para el Machine Learning. La fase 4. Proporciona casi todos los algoritmos que puedan necesitar de clasificación, regresión y clustering. Y para la visualización usamos Matplotlib y Seaborn, que son esenciales en la fase 2, entender los datos, y la fase 5, evaluar el modelo. Para terminar, quiero advertirles sobre 3 errores comunes que deben evitar a toda costa. El primero es omitir la comprensión del negocio. Fase 1, saltar directo a modelar. Como les dije, sin un objetivo claro, es imposible hacer la fase 5, evaluación, porque no tenemos contra qué medir. El segundo error es subestimar la preparación de datos. Ignorar la fase 3 porque es tediosa. Recuerden, un algoritmo simple, con datos limpios, siempre gana. Asignen la mayoría de su tiempo, ese 80%, a las fases 2 y 3. Y el tercer error, que es muy técnico pero crítico, es el sobreajuste, overfitting. Es un error terrible. Ocurre cuando el modelo de ML memoriza los datos de entrenamiento, incluyendo el ruido y las casualidades, en lugar de aprender el patrón subyacente. El resultado, el modelo funciona perfectamente, 100% de precisión, en los datos con los que entrenó, pero falla estrepitosamente en cuanto le das un dato nuevo del mundo real. Es como un estudiante que memoriza las preguntas exactas de un examen del año pasado. Si le pones el mismo examen, saca 10. Si le cambias una palabra a una pregunta, saca 0. No aprendió el concepto. La corrección para esto es una práctica estándar que hacemos en la fase 3. Separamos nuestros datos. Nunca entrenamos con el 100%, guardamos un conjunto de prueba, digamos un 20%, que el modelo nunca ve. Entrenamos con el 80% y la evaluación real, fase 5, la hacemos sobre ese 20% que mantuvimos oculto. Esa es la verdadera medida de qué tan bien funcionará nuestro modelo en el Ecuador real. En resumen, el Machine Learning nos permite pasar de reaccionar a predecir. Pero para hacerlo bien, sin fallar en el intento, necesitamos una metodología estructurada. Esa metodología es CRISP-DM, una hoja de ruta de 6 fases que empieza no con algoritmos, sino con la comprensión del problema que queremos resolver. Bien. Para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas.
Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.